Hola, hola, Dios le bendiga. Hoy estoy acá en una entrevista súper poderosa. Estoy con Natanael Méndez y con Elizabeth Turbí. Ellos son del Tabernáculo de Restauración Ezequiel 3727. Natanael es el vicepresidente de jóvenes y Elizabeth es tremenda adoradora. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, gracias a Dios, y con un placer grandioso de estar con cada uno de ustedes y de poder compartir sobre nuestro testimonio, sobre nuestra vida aquí en los caminos del Señor. Creemos que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y yo estoy segura que así va a ser. Pero cuéntenme, ¿cómo ustedes iniciaron en ese ministerio? Bueno, le damos las gracias a Dios. Luego le damos las gracias a nuestros pastores, quienes fueron los que estuvieron ahí en nuestro proceso. No vinimos aquí al camino de Dios siendo una persona cristiana, sino vinimos del mundo de atrás. Pero Dios es quien tiene complacencia de cada uno de nosotros y por su gran amor y su misericordia hoy estamos aquí. No fue fácil, fue difícil, pero lo bueno es que tenemos esperanza en el Señor. Nuestra esperanza está puesta en Cristo y nuestros ojos están puestos en Él, como Él lo tiene hacia nosotros. Elizabeth, y ahora que ustedes están dentro del ministerio, ¿cuál ha sido el proceso más difícil que ustedes han enfrentado dentro del ministerio en el que ustedes están? Bueno, nuestro proceso más difícil fue el del matrimonio. Cuando iniciamos de una manera muy bien. Cuando nos convertimos hacia el Señor, Dios nos dio ese amor, esa falta de amor y de esa ansiedad hacia Él, nos la dio Él. Pero tú sabes que cuando ya tú comienzas a entrarte en el propósito que Dios ha diseñado sobre tu vida, el enemigo busca obstáculos, dificultades, y tú sabes que cuando Dios une un matrimonio, es un ministerio, y al Dios unir un ministerio, para Satanás ya eso es para él una guerra y una lucha. Amén. Entonces nuestro matrimonio es el centro de toda nuestra dificultad y de toda nuestra prueba, porque es donde el enemigo nos tira a atacarnos para separar nuestro matrimonio, o sea, para separar un ministerio, porque Dios no une a una persona para unirla por unirla, sino une un ministerio que Dios ha diseñado desde la fundación del mundo para grandes propósitos y para grandes cosas hacia otras personas. Amén, así es. ¿Y cuál ha sido su mayor bendición entonces dentro del ministerio? En verdad es como la parábola del hijo pródigo, cuando él se fue atrás, que él dice que llegó a una situación ya que iba con vida de cerdo. Ya nosotros estábamos en esa situación, nosotros dormíamos mal, incómodos, ya usted sabe la dificultad. Entonces cuando llegó la bendición del Señor, que él dijo que no iba a transicionar, entonces él nos conectó con una persona que nos direccionó, nos buscó una casa, y rápidamente, así de la nada, la gente empezó a bendecirnos, empezamos a ver la mano de Dios grande, y el Señor nos bendijo todo lo material, porque la Biblia relata que nosotros tenemos que buscar el reino de los cielos primero y su justicia, y luego las demás cosas serán. Y ha sido una bendición enorme transicionarme de mi casa para donde yo vivo ahora, y gracias a Dios, lo que yo tengo ahora, estando en la situación, es una diferencia del cielo a la tierra, porque como te digo, lo material ahora mismo, gracias a la voluntad del Padre, lo tengo casi todo. Como Dios les ha tratado con hermosos detalles, bendiciones maravillosas. Y cuéntenme ahora, ¿de dónde Dios les sacó? Nuestra vida era una vida de perdición, porque cuando uno no tiene a Dios, nuestra vida no vale nada. Y mira, vale mucho, aunque no tengamos a Dios. Lo que pasa es que nosotros ponemos nuestra conciencia que no valemos nada, pero para el Señor valemos más de lo que nos imaginamos. Dios nos ama hasta haciendo cosas malas que hagamos, pero Él necesita que le abramos nuestro corazón. Cuando nosotros estábamos en el mundo perdido, Dios nos sacó de las drogas, nos sacó del maltrato físico, maltrato emocional. Dios me sacó de cosas que en mi familia había mucha depresión. Yo era una persona muy depresiva, que lloraba mucho. Yo era una persona que estaba también fundida en lo que es la droga. Y era algo muy penoso, porque uno tan joven y coger unos caminos así, coger hacer cosas que no es uno mismo que lo quiere hacer, sino son las intuiciones que lo llevan a hacer, porque también nosotros a veces nos refugiamos en esas drogas por cosas familiares, por cosas que nos duelen en nuestro corazón,
por cosas que no hacen falta y lo queremos llenar con cosas materiales del mundo, o sea, como con lo que es la droga, como lo que es el cigarrillo, con lo que es el alcohol. Queremos refugiarnos ahí, pero no sabiendo que lo único que nos llena ese vacío que tenemos en nuestro corazón es el Señor, es el que está en lo todopoderoso, el omnipotente, el único que puede saciar cada herida que hay en nosotros. Sí. Por eso hay muchos jóvenes que hoy en día están en eso. Por ejemplo, yo soy una persona que fui muy maltratada físicamente como emocional, y también yo quería refugiarme. Ese vacío que había en mi corazón lo quería refugiar en lo que es los vicios de las drogas, igual que mi esposo. Nosotros nos conocimos y lo primero que cuando nos juntamos, ya tenemos 4 años de matrimonio, gracias al Señor. Los 3 años bastante que tenemos son en el camino del Señor, y solo un año lo que es la perdición del mundo. ¿Cuál fue ese momento más difícil que ustedes recuerdan, que fue como que ese momento en el que ustedes estaban en el fondo? ¿Ustedes pueden contarnos sobre esos momentos? El momento más difícil fue porque cuando algo que me sustenta tanto en el mundo es cuando uno trabaja y puede consumir la sustancia porque tiene el dinero para consumirlo. Pero luego que uno consume esa sustancia, uno choca con el trabajo porque uno llega tarde, uno se trasnocha, llega al trabajo cansado y no da lo mismo a una persona que no consuma la sustancia. Y entonces, cuando a mí me cancelaron del trabajo, yo caí en depresión. Me cancelaron del trabajo, ya yo me sentía como que yo no era nadie, porque hay un refrán que dice que el que nada tiene, nada vale. Yo entendía que era así verdaderamente, porque al yo no tener nada, yo nunca ahorré nada, nunca tuve nada. Solamente lo que pasaba era que yo hacía mucho coro, estaba con muchas personas, y yo creía que ellos verdaderamente estaban conmigo por mi amistad y por lo que yo soy para ellos, pero en verdad no era así, era por el dinero que yo tenía y por lo que yo cargaba, porque en ese entonces yo ganaba bien. Luego que a mí me cancelaron, ahí vinieron los problemas, los amigos empezaron a alejarse, mucha depresión, yo lloraba mucho, yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Yo llegué hasta matarme, si es posible. Yo llegué a un momento, yo me subí en un plato y le estaba diciendo a mami que me iba a quitar la vida, a mi mamá, porque no podía aguantar esto de que yo creía que tenía amigos, pero verdaderamente no son amigos míos. Solamente estaban conmigo por el dinero que yo podía generarle a ellos. Entonces yo sufría mucho, era un sufrimiento eterno por causa de que no estaba trabajando y no tenía la capacidad de poder tener el dinero para seguir pagando esa sustancia para poder ingerirla. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, y por su gracia, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, estamos aquí de pie y seguimos impartiendo la palabra del Eterno en el nombre de Jesús. Así es. Amén, amén. ¿Y cómo fue esa transformación? ¿Cómo Dios trabajó con sus vidas para transformarlos y llevarlos al camino en el que ustedes hoy están? Bueno, mira, te voy a contar que cuando nosotros vivíamos abajo de la casa de su madre, un día estábamos ingiriendo la droga, él y yo, fumando. Y él se me puso malo a mí. Y yo todavía era una muchacha, pues yo me casé a los 17 años para 18. Y cuando yo veo que él se me pone malo, que yo veo que me dice que no se siente las manos, que está temblando, que se siente mal, que siente que se va a desmayar, yo no sabía qué hacer. Entonces tenía miedo de llamar a su madre porque yo no quería, como ella no sabía que lo hacíamos, yo no quería que ella se diera cuenta. Y si vamos, yo menor de edad, al médico me nos iban a meter preso. Claro. Entonces yo estaba nerviosa y yo, estando así, yo le oraba al Señor, le decía, Señor, si tú lo sanas, vamos a ir a la iglesia, nosotros vamos a visitarte, nos vamos a convertir, vamos a tratar de hacer tu voluntad, pero yo necesito que tú hagas algo porque yo no quiero que su madre sepa y tampoco quiero decirle ni quiero salir para la calle porque si él se me desmayaba, yo tenía que accionar a buscar a alguien porque no sabía qué hacer. Y un amigo de él nos invitó a la iglesia. Entonces cuando comenzamos a visitar la iglesia, Dios nos agarró y comenzó a decirnos palabras de que Dios nos va a guiar.
Dios nos dijo que iba a restaurar el matrimonio, Dios le dijo a él que iba a ser pastor, nos dijo que nosotros vamos a llegar a grandes cosas, comenzó Dios a desglosarse con nosotros, diciéndonos a través de los pastores, y eso nos motivaba a seguir yendo a la iglesia, y más cuando veíamos la mano de Dios trabajando en nosotros, y tenemos 3 años en el evangelio, y Dios nos ha acelerado a un modo que todavía estamos sentados en la iglesia y nosotros estamos cada día más avanzando, cada día más acelerándonos. El esposo mío es vicepresidente, yo estaba trabajando con seguimiento a las almas, soy adoradora, estamos aquí para hacer la obra de Dios, todo lo que esté en los planes de Dios. Gracias al Señor, Dios nos bendice de una manera grandiosa. ¿Qué propósito más bello hay en ustedes? Y cuando ustedes ya llegan a los caminos del Señor, ¿cómo cambiaron sus amistades? Las amistades, tú sabes que se alejan un poco. A lo primero te dicen, qué bueno, mi hermano, yo pronto voy a ir, pero cuando tú comienzas a invitarlo, dicen, yo voy mañana, yo voy ahorita, pásame a buscar, y comienzan en ese momento a alejarse, ya tú comienzas a hacer nuevas amistades con tus hermanos en Cristo, que son los hermanos de uno, porque ya la familia Dios la puso para ser nuestra familia, pero nuestra verdadera familia es la que hace la voluntad de Dios. Mi abuelo se contentó, mi madre se convirtió, mi abuelo también es cristiano, gracias a Dios la madre de él también es cristiana. O sea que la familia va viendo tu testimonio, porque el Espíritu da testimonio de uno mismo, el cambio que Dios uno, hasta uno engordó, yo no engordaba y engordé. Sí, porque Dios hace lo que Él quiera con uno, entonces eso es lo único que Dios le da. Dios no papea, como dicen aquí, no engorda. Entonces, pero Dios es bueno, misericordia, es grande, nunca me voy a cansar de hablar de su amor, de su misericordia, de su gracia, de todo lo que Él hace. Mientras vida tenga y llegue donde llegue, voy a dar mi testimonio, a decirle a aquellos jóvenes que Dios restaura, que Dios cambia, que Dios lo hace con quien Él quiera, con quien Dios escoge, con ese que no importando nada de lo que se enfrenta en el camino, Dios es Dios y Dios lo puede hacer posible, todo lo que es imposible para el hombre. Amén, qué hermoso. Y justamente yo les iba a preguntar, ya para cerrar la entrevista, cuando Dios bendice, así como a ustedes, que Dios les transforma, Dios no les transformó a ustedes solamente, sino que transforma y bendice toda una generación, ¿verdad? Entonces, hay una generación ahora mismo que están pasando por las mismas situaciones por las que ustedes pasaron, que se sintieron con el mismo vacío, que tienen las mismas amistades que ustedes tuvieron, que están esperando una puerta que se abra para ellos salir de donde están porque no encuentran una salida y están atrapados allí en ese vicio. ¿Qué mensaje ustedes pueden darle a esa generación que está esperando una palabra de bendición? Con cada persona de esta tierra, el Señor tiene un propósito eterno con ellos, pero hay personas que se desvían y hay otros que están por ignorancia en el lugar que están. Pero cuando dice la Biblia, y conocer la verdad y la verdad te hará libre, entonces tú empiezas a conocer el propósito que hay en ti. Yo no conocía de mi propósito hasta que ahora lo conozco y me ha sido de mucha ayuda y de mucha bendición. Cuando tú trabajas con el hombre de la bendición, con el Dios de la bendición, todo tiene que cambiar. La Biblia relata que hay caminos que al hombre le parecen correctos, que al joven le parece correcto, pero el final de ese camino es camino de muerte. Hay muchas personas que andan en un camino, pero ese camino está errado. Aunque se rían, aunque festejan, aunque están en alegría, pero al final de eso, esa alegría le va a traer congoja del alma. Que la misma Biblia relata que un espíritu triste seca los huesos. Y el camino que tienen que coger es el camino de la vida. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo aquel que esté caminando por el camino torcido, que venga al camino recto que es del Señor, para que sea de bendición y para que alcance el propósito que el Señor tiene para cada uno de ellos. Que Dios los siga bendiciendo y que yo sé que el Señor lo va a hacer con cada uno de ellos. Qué hermoso testimonio. Esto ha sido palabra de bendición, palabra de vida, ¿verdad? Para todos los jóvenes, para todo el mundo. Muchísimas gracias. Yo sé que Dios va a seguir bendiciéndoles y Dios va a cumplir la promesa, toda promesa
que ha sido declarada sobre sus vidas. Y todas las que se van a declarar a partir de ahora, Dios la va a cumplir porque Dios es fiel. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por esta entrevista. Los bendigo. Gracias. Amén. Bye bye. Que le bendiga mucho. Amén.